buenas tardes, amados hermanos. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Estamos un miércoles más alistándonos para el estudio bíblico, para seguir con este estudio tan precioso, tan interesante en el libro de Mateo. Estamos en Mateo 6 viendo ya todos los cambios, cómo Dios ha puesto énfasis en nuestra vida, que tenemos que preocuparnos en los tesoros espirituales, no en los terrenales, no en aquello que el orín, la polilla lo corrompen, lo contaminan, y donde no hay ladrones que minan ni roben lo que tú puedas tener. Y qué interesante es entender que Dios nos está marcando la pauta a ti y a mí a cambiar nuestros valores, que es trascendental, que tiene en realidad una cuantía innumerable, que es proyectarnos hacia los lugares celestiales. Y en ese interín, hermano, hermana, amigo que nos ha seguido durante este tiempo de estudio, que nos estás acompañando en este estudio de la palabra de Dios, en el versículo 24 de Mateo capítulo 6, versículo 24, que es el versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Es un solo versículo, pero con un contenido en el cual Dios nos pone las pautas y nos marca un hasta aquí, que debe ser prioritario, a quién debemos verdaderamente enfocarnos y consagrarnos a ello. Por eso, hermano, estudiar la palabra de Dios tiene esa connotación, tiene ese imperativo a marcar, a cambiar y a direccionar el rumbo de nuestras vidas, a cambiarnos toda la perspectiva y a enfocarnos en aquello en lo cual Dios está preocupado y es deseoso que nosotros nos encaminemos, que no nos salgamos del trazo que Él ha puesto para sus hijos, porque Él desea lo mejor para ti y para mí. Después de haber hecho esta introducción, después de haber entrado a este preámbulo de este estudio de Mateo capítulo 6, versículo 24, yo quiero invitarte a orar para entrar de frente al tema. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos acercamos el día de hoy, Señor, a este estudio bíblico, seguros en ti, Señor, confiando en tu provisión, confiando en tu guía y en tu dirección. Señor eterno, llega a la parte íntima de mis hermanos, mis hermanas y de todos aquellos amigos que nos siguen, para que entiendan verdaderamente aquello que para ti tiene trascendencia, aquello que para nuestras vidas es fundamental. Gracias te damos, bendito Jesús, Dios amado, Dios eterno, porque tú siempre estás deseosos de darnos lo mejor, Señor. Y no hay nada mejor para nosotros que tener tu palabra en nuestras vidas. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amado hermano, te voy a leer el texto de Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios está haciendo un énfasis. Jesús ha detenido y ha hecho un alto en medio de todos nosotros y está siendo puntual, claro y específico, que no podemos servir a Dios y a las riquezas, que no podemos estar en dos posiciones, que bien vamos a tomar la decisión de ser
esclavo de pertenecer a uno de ellos, y que nosotros no podemos estar esclavizados a las riquezas, porque eso nos va a hacer que perdamos todas nuestras perspectivas, nuestra forma clara de ver las cosas, porque vamos a estar más que otra cosa enfatizado en servir y en seguir, y el dinero va a ser nuestro amo, va a dominarnos, vamos a estar sujetos y vamos a medir las cosas irrestrictamente con dinero. Vamos a querer comprar los sentimientos con dinero, y no nos va a interesar a nosotros tampoco los sentimientos más que otra cosa que el dinero. Entonces en ese momento yo tengo que decirte, hermano, que Dios nos está advirtiendo sobre cosas puntuales. Tú no puedes hacerte esclavo del dinero, no puedes hacerte esclavo del alcohol. Hay personas que no pueden vivir sin el alcohol, que su vida está sujeta a llegar a determinada fecha durante la semana y no pueden estar tranquilos si no están bebiendo. Que tú no puedes hacerte esclavo de la lujuria, del sexo, que todo tú lo ves como algo lujurioso, como el sexo te domina y vives para eso. Eso significa no poder servir a dos señores. No podemos estar sujeto y decir, Dios, tú eres mi todo, y a la vez seguir a Jesús. Es por eso que Dios dice, ninguno puede servir a dos señores. Tú tienes que decidir entre uno. Y Dios es celoso. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y Él sabe que cuando tú te haces esclavo de la lujuria, del sexo desenfrenado, te haces esclavo de los vicios, del alcohol, la droga, te haces esclavo del dinero, todo gira en torno a la posición, al dinero, a lo que tú tengas, y es más, comienzas a medir la cuantía, el valor de las personas en base al dinero que pueda tener. Ya no te interesan los valores morales, espirituales de las personas, sino simplemente comienzas a ver todo en función al dinero. Es eso a lo que se refiere, que ninguno puede servir a dos señores. Yo quiero seguir acá en Mateo, que es el estudio que estamos haciendo del libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24, pero quiero leerte el texto que dice de Romanos 6, 16, justamente en función a lo que te estoy compartiendo. De Romanos 6, 16, en alusión a lo que estoy diciendo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿okay? Es lo que estoy diciendo, nos esclavizamos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si tú te sometes a las riquezas, vas a ser esclavo a las riquezas, dice, ¿no? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, tú tomas una decisión. ¿A quién obedeces? Sea del pecado, sea del amor al dinero, sea del amor a las posesiones, para muerte, porque eso te aparta de la presencia de Dios, o tú te haces seguidor, te haces fiel, obediente de Jesucristo, y esto es para justicia, para vida eterna. Es lo que nos dice la palabra. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, que si tú te sometes a estas cosas, te olvidas, pierdes la perspectiva, pierdes la posesión de decir que verdaderamente eso te domina? Entonces, estas cosas vienen a ser los amos de muchas personas.
El dinero viene a ser tu amo. La lujuria y el sexo desenfrenado viene a ser tu amo. Los vicios, el alcoholismo, la drogadicción viene a ser tu amo. Eso te quita toda posición. Por eso Jesús dice acá, porque os aborrecerá al uno o amarás al otro. O vas a aborrecer a Dios y vas a amar al pecado, o bien amas a Dios y rechazas al pecado. Jesús llama a las cosas como son. Por eso Él está preocupado en que tú y yo lo sigamos, en que tú y yo tengamos que seguirlo a Él, dejando todo atrás, entendiendo que yo amo a Jesucristo y yo lo sigo a Él. Por eso dice acá, o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Eso es el momento en el cual tú y yo decidimos a quién vamos a seguir, a quién, bajo quién vamos a someternos por propia voluntad. Mira, en el curso de la palabra de Dios, cuando uno comienza a ver el caminar de Jesús, Jesús llama a sus discípulos y Jesús llama a seguirlo y dejarlo todo y seguirlo a Él. En un momento dado, cuando Él llama a Mateo, y Mateo era un recaudador de impuestos, esto está en Mateo 9:9, y yo quiero leer el texto para que vayamos a la palabra. Mira lo que dice Mateo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió, porque Mateo cobraba los tributos al pueblo, y genéricamente el que estaba como recaudador de impuestos, hay que decirlo así, del Imperio Romano, era un hombre para los judíos pecador, corrupto, ladrón, porque cobraba de más el impuesto para quedarse con ese dinero. Tenía una posición económica, ganaba bien, a pesar que era odiado por los judíos, pero él tenía el dinero que quería. Él tenía el poder, porque nadie se podía evadir de los tributos en esa época. Pero mira lo interesante de Mateo. Mateo dejó todo y lo siguió a Jesús. Ese es el tipo de compromiso. Eso es el tipo que dice: estimará a uno. Tú tienes que estimar a Jesús y dejarlo todo y seguirlo. Y de tal manera tú vas a menospreciar tu vida pasada, vas a tener en poco. Eso es lo que hizo Mateo. Mateo se levantó y lo dejó todo, es lo que hemos leído, y siguió a Jesús. Eso es lo que Dios espera de sus hijos. Eso es lo que Él espera, que tú lo sigas a Él fielmente. Y si tú sigues buscando en la palabra de Dios, Dios te va a llamar siempre a tomar esa decisión, a buscar antes el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Cuando Él llama a Pedro y Andrés, y esto está en Marcos 1, 16, 18, ellos estaban trabajando con sus redes allí en el mar de Galilea, porque Él llama a Pedro y Andrés y dice que ellos dejaron sus redes, dejaron amistades, dejaron trabajo y siguieron a Jesús. Cuando Él llama a Jacobo y a Juan, que estaban con su papá, ellos eran dueños del barco con su papá, ellos eran negociantes. Y dice que cuando Jesús los llama, ellos dejan todo y siguen a Jesús. Es lo que acabamos de leer acá, en
Mateo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Ellos decidieron seguir a Jesús, amar a Jesús. Dejaron amistades, dejaron padre, dejaron trabajo, dejaron compromiso y decidieron amar a Jesús. Es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Que el principal objetivo sea Jesucristo, sea seguirlo a Él. Es por eso que ellos no se aferraron a las riquezas. Mateo era un recaudador de impuestos. Él tenía una buena posición económica, pero eso no le interesó. Jacobo y Juan eran hijos del dueño del barco, tenían una buena posición económica. Ellos tenían sus trabajadores y los dejaron todo, al igual que Andrés y Pedro, dejaron todo por seguir a Jesús. Y mira, lo que es más, siempre Dios va a llevarnos a esa perspectiva. Mira lo que dice el versículo 24, o estimará al uno y menospreciará al otro, ¿no? Porque no podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a dos señores. Muchas veces nosotros tenemos que tomar esa disyuntiva. Había un fariseo exitoso, que de hablar elocuente y que tenía mucho poder, llamado Saulo, que después va a ser Pablo. Saulo de Tarso, perseguía a Jesús, a los seguidores de Jesús. Pero era un hombre que tenía el poder del concilio, tenía una buena posición. Pero llegó un momento en que él se encontró con Jesús. Yo quiero llevarte a Hechos 9, donde nos habla de este hecho, de ese evento. Hechos 9, versículo 16. Mira lo que dice. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mira, vamos a ver desde el versículo 15. Hemos leído el 16, pero en el 15 nos da una idea más clara. Yo quiero leerte del 15, dice. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Dios lo estaba mandando para que él pueda acercarse a Pablo y lo traiga, porque él lo había escogido a Pablo para que la siga, para que le dice, lo que le dice acá, porque ese instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, a todos. Dios lo había escogido. Por eso le dice a Ananías, no te preocupes tú lo que tú has oído de él, a mí me es útil. Porque yo, mira lo que dice el versículo 6, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto le es necesario padecer. Y Pablo tomó una decisión de escoger y dejar todo. De eso nunca se va a decir, nunca se va a hablar. Porque, hermano, la vida de Pablo no fue fácil. La vida de seguir a Cristo no es fácil. Eso nunca lo dicen en una campaña, en un momento de anunciar el Evangelio, que va a haber momentos difíciles, que va a haber conflictos. No, eso no lo dice. Pero eso es seguir a Jesucristo. Eso es seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero llevarte a 2 de Corintios, para que tú veas todo lo que pareció Pablo. No fue sencillo. Miren, 2 de Corintios 11, versículos 25 y 26, dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de las naciones, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos. Mira todo
lo que padeció Pablo, pero él lo tuvo en poco, por amor a Jesucristo. Eso no nos van a decir en una campaña publicitaria de evangelismo del cristianismo. Esto es seguir a Jesucristo, y esto es lo que se debe de enseñar, y eso es lo que demanda Jesús de nosotros. Es lo que demanda, dice, o amarás a uno o aborrecerás al otro, o estimarás a uno y menospreciarás al otro. Dios desea eso de nosotros, que lo amemos a Él, que muy a pesar de las cosas que nos van a venir, tú y yo decidamos por Jesucristo antes que las riquezas. Pablo lo dejó todo. Cuando él llamó a sus discípulos, ellos dejaron todo, hermano. Y cuando Dios nos llama, es porque Él tiene un plan determinado para nosotros. Ahora, en ese plan, en ese trayecto, van a haber muchas cosas que vamos a padecer. Pero Dios está con nosotros y nosotros seguimos adelante. Eso es el compromiso real que tenemos con Jesucristo. Eso es lo que tenemos que compartir, que enseñar, hermano. Es lo que nos deja este versículo, que no se puede servir a las riquezas y a Dios, que no podemos mezclar ambas cosas. Eso es lo que estamos comprometidos nosotros a decirte. Es por eso que acá mismo en Mateo 10, avanza un poquito, versículo 34, nos va a dar una relación de las cosas a veces por las cuales nos distanciamos, las cosas que vamos a pasar por amor a Dios. Pero tú siempre debes de escoger a Jesucristo. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, sino conflicto, sino enfrentamiento. Porque eso es seguir a Jesucristo. Eso es escogerlo a Él. Dios va a bendecirnos con bendiciones eternas, pero Él quiere que sirvamos a Dios de todo corazón, antes que a las riquezas, ¿no? Porque Dios pagó por nosotros con precio por sangre. Con su sangre preciosa nos ha comprado. Y ese es el requisito por el cual tú y yo estamos obligados a amarlo de todo corazón. No preocuparnos por las riquezas, por la posesión que vamos a poder conseguir, sino al contrario, tenemos que seguir fielmente a Jesucristo. Yo quiero que quede claro que Jesucristo nos ama con un amor eterno. Yo quiero llevarte un ratito a Marcos, deja Mateo, y mira lo que dice Marcos 12:30. Marcos 12:30 dice, mira lo que dice Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarlo a Él, seguirlo a Él. No amar las riquezas, sino amar a Jesucristo. Seguirlo fielmente a Él. Por eso Él nos pone y nos aclara. Acá en el versículo 24 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, sino a Dios lo tengo que amar con mi mente, con mi corazón, con todo. Esa es la mejor enseñanza que podemos recibir de parte de la palabra de Dios. No te preocupes por las posesiones, por lo que tú puedas tener. ¿Sabes qué? Hace 2 semanas seguimos que tenemos que preocuparnos por tener tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el orín lo corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Y acá nuevamente Dios nos dice que tú y yo tenemos que escoger a quién seguimos, de quién somos seguidores, de quién nos hacemos esclavos, de Jesucristo. Seguirlo a Él, amarlo a Él de todo corazón. Lo acabamos de leer ahorita
en Marcos 12:30. Amarás al Señor, seguirlo fielmente a Él. ¿Por qué? Porque Él entregó todo por nosotros. Porque Él está preocupado para que tú le sirvas a Él y lo ames a Él y perseveres, seas fiel y no te preocupes por amar más el dinero. Qué preciosa enseñanza, qué preciosa palabra que nos dice que no podemos servir a dos señores. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo me he hecho esclavo de Jesucristo por propia voluntad. Yo lo amo porque Él me amó primero a mí y me compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Oremos un momento. Señor eterno, Dios todopoderoso, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor por entender que no podemos seguir a dos señores. Por entender Señor que tenemos que seguirte fielmente a ti. Que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Redentor, que tú eres el único que puede darnos vida eterna, Señor. Y que tú eres el único digno de gloria, honra y honor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos estamos viendo el próximo miércoles en el estudio bíblico de Mateo. Bendiciones.